Listo, a partir de ya se está grabando. Profe, inicias. Ok, Ya la estoy viendo, profe. listo. Bueno, entonces muy buenos días para todos, apreciados estudiantes. Bienvenidos a esta web del curso de Pensamiento Lógico y Matemático, web correspondiente a la unidad 1, tarea 1, métodos para probar la validez de argumentos. El día de hoy los estaremos acompañando el profesor Alberto García y quien les habla, Claudia Betancourt. Entonces, vamos a recordar que esta actividad inició el 20 de junio y termina el 3 de julio, ¿cierto? Ya estamos cerca al cierre de la actividad, tiene un peso evaluativo de 100 puntos y es una actividad individual. Como productos, ustedes deben entregar el desarrollo de la guía con los 4 ejercicios seleccionados y por favor no se les olvide, ya he visto por ahí avances de entregas, no se les olvide que el documento debe contener portada, introducción, objetivos, el desarrollo de los ejercicios, conclusiones y, muy importante, las referencias de apoyo. Recuerden que en los foros, en las noticias del curso, por el correo institucional les hemos compartido videos como material de apoyo. Las grabaciones de las webs se comparten también por los diferentes medios. Tienen las invitaciones a los CIPAS, también se comparten las grabaciones de los CIPAS. Tienen un anexo donde pueden ver como un ejemplo para el desarrollo de la actividad y tienen pues las sesiones a los B-Learning. Entonces esperamos que con todos estos apoyos pues ustedes puedan desarrollar una muy buena actividad. Entonces ahora sí, para empezar a hablar del tema, recordemos que es una proposición. Una proposición es cualquier expresión verbal que nosotros podamos afirmar de manera inequívoca que es verdadera o es falsa. Estas proposiciones en lógica matemática se simbolizan mediante las letras minúsculas P, Q, R, S, de la P en adelante. Siempre las vamos a simbolizar con esas letras, desde la P en adelante con la que ustedes deseen. Y esas letras se denominan letras proposicionales. Cuando una frase o un enunciado no es una proposición, no son proposiciones esos enunciados que indiquen exclamaciones, interrogantes, ¿cierto? Que sean preguntas, que sean como una orden o que expresen algún tipo de sentimiento, ¿sí? Perdón. Entonces, por ejemplo, hoy es sábado, eso es una proposición, ¿cierto? Y es verdadera, ¿sí? Estamos en web, también es una proposición y es verdadera. Hoy es sábado y estamos en web. Si yo pregunto, ¿qué días estudia Pepito Pérez en la UNAD? O le doy el feliz cumpleaños al profesor Alberto, ¿cierto? Esa frase no es una proposición, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una pregunta o es una exclamación. Entonces en la pantalla vemos unas frases, ¿cierto? Los días tienen 24 horas, tienes hambre, Popayán es la capital del Valle del Cauca, qué días estudias lógica y feliz cumpleaños. De esas frases que nosotros tenemos ahí, ¿cuáles son proposiciones? Me pueden escribir por el chat que yo estoy leyendo. ¿Cuáles sí son proposiciones? Los días tienen 24 horas y Popayán es la capital del Valle del Cauca, ¿cierto? Esas son proposiciones. ¿Y son proposiciones verdaderas o falsas? Verdaderas, ¿cierto? Listo. Las demás no son proposiciones, como vemos, tienen signos de pregunta o exclamación. Muy bien. Carol, John, Freddy, Cindy, excelente. Bueno, entonces cuando hablamos de proposiciones simples y proposiciones compuestas. Las proposiciones simples son una oración formada por sujeto, verbo y complemento, ¿sí? Las proposiciones compuestas están formadas por dos o más proposiciones simples que se unen mediante algo que se denomina un conector lógico. Entonces vamos a ver un ejemplo. Tenemos una proposición simple que dice, Luisa realiza las tareas de los cursos. ¿Cuál es el sujeto? Luisa. El verbo realiza y el complemento, pues las tareas de los cursos, ¿cierto? Tenemos proposiciones compuestas, entonces volvemos con el caso de Luisa.
Luisa realiza las tareas de los cursos y Luisa obtiene buenas notas en los cursos. ¿Cuál es nuestro conector lógico ahí? Y, ¿cierto? Que ustedes lo ven que está señaladito en amarillo. Esa proposición compuesta está formada por dos proposiciones simples que están conformadas por sujeto, verbo y complemento, ¿cierto? Si yo digo, Luisa está en casa y Luisa está estudiando, ¿eso también es una proposición simple o es una proposición compuesta? Compuesta, ¿cierto? Está formada por dos proposiciones simples y están unidas por un conector lógico, que en este caso es y. Muy bien. Tenemos entonces en la pantalla unos ejemplos de proposiciones simples. La semana tiene 7 días. Es una proposición simple y es verdadera, ¿cierto? La semana sería el sujeto, tiene el verbo, 7 días el complemento. Mañana será domingo, también es una proposición verdadera, ¿cierto? Y el estudiante aprobó lógica. Tenemos proposiciones compuestas. Gabriel García Márquez fue un gran escritor y un buen escultor. Tenemos las dos proposiciones simples. Gabriel García Márquez es el sujeto, ¿cierto? Fue, sería el verbo, y un gran escultor el complemento. Y gran escritor el complemento, ¿cierto? Muy bien. En la última parte de ese recuadro tenemos tres proposiciones. Dice, Miguel está en la universidad y está estudiando ingeniería. ¿Qué tipo de proposición es eso? La primera, la de Miguel. ¿Simple o compuesta? Muy bien, Freddy. La primera es compuesta, la segunda es simple y la tercera no es una proposición. Excelente. María, Steven, Paola, muy bien. Paola, la primera no es una proposición simple, es compuesta, porque si tú miras, Miguel está en la universidad y está estudiando ingeniería. La primera parte, Miguel está en la universidad, es una proposición simple, ¿cierto? Tiene un conector lógico y está estudiando ingeniería. Eso es una proposición compuesta, ¿sí? Eso, muy bien. Entonces, se maneja algo que se conoce como el lenguaje simbólico y el lenguaje natural, ¿cierto? El lenguaje natural es esto que nosotros estamos haciendo, nosotros estamos dialogando, la forma en que tenemos para comunicarnos habitualmente las personas, ¿cierto? Mediante las palabras, ¿sí? El lenguaje simbólico es el que se utiliza en lógica matemática, ¿cierto? Y el que se empieza a denominar con esas letras, P, Q, R, S. Entonces tenemos que lograr hacer una equivalencia entre el lenguaje natural y el lenguaje simbólico, ¿cierto? Y entonces acá tenemos esta tablita que nos está indicando. En el lenguaje natural, la palabra no es una negación, ¿cierto? Y se simboliza mediante, ustedes están viendo acá, esperen, yo pongo el puntero, es correcto. Y ese es el símbolo. Ustedes ven que es como una línea curva, se me olvidó el nombre en ese momento, ¿cómo es que se llama? La palabra y, entonces es una conjunción y el símbolo es como una V invertida, ¿cierto? La palabra o, el símbolo es como una letra V y es una disyunción. Ahorita vamos a ver cada una de esas. En el lenguaje natural, si yo digo sí, entonces eso lo voy a representar mediante una flecha unidireccional hacia la derecha, que se denomina una condicional. Y en el lenguaje natural, si yo digo sí, solo sí, lo simbolizo con una flecha bidireccional y se denomina una bicondicional. Estas tablitas es importante que ustedes la tengan a la mano cuando estén haciendo los ejercicios, ¿cierto? Ay, perdón. Listo. Entonces, vimos que las proposiciones, por ejemplo, las proposiciones compuestas están unidas, ¿cierto? Por unos conectores, que son esos nexos lógicos. ¿Cuáles son esos nexos lógicos? Pueden ser la palabra sí, entonces, y, o, no, algunos, cada, ¿cierto? Entonces, esas palabras son nexos lógicos o términos enlace. Entonces, ya en esta tabla podemos ver nuevamente el símbolo
el significado en el lenguaje natural, vemos una proposición, entonces podemos ver P y Q, ¿cierto? En la proposición, ¿cómo quedaría? Ya reemplazamos la I que utilizamos en el lenguaje natural por el símbolo que se propone en lógica, y eso se denomina una conjunción, ¿cierto? En el siguiente, entonces, vemos que la palabra es O, la letra es O, y lo reemplazamos por el símbolo en lógica, que en este caso sería la V, y se lee P o Q, y es una disyunción. Entonces, acá tenemos el ejemplo para cada uno de esos. En la negación, acá importante, ahorita vimos el símbolo de negación pero la negación tiene dos alternativas. Pueden encontrar este o pueden encontrar este, que es como una L invertida, ¿cierto? Para que lo tengan en cuenta. Y ambas significan una negación. Entonces, proposiciones simples y conectores lógicos. Recordemos que una de las aplicaciones de la lógica es el uso de esta herramienta para determinar verdades o falsedades, ¿cierto? De cualquier argumento. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros debemos hacer cuando tenemos una proposición? Identificar las proposiciones simples de las proposiciones compuestas que hacen parte de ese argumento, ¿cierto? Entonces, tenemos un ejemplo y dice, Andrés va a los IPAs y el tutor explica ejercicios, entonces Andrés aprobará el curso. ¿Quién me dice qué tipo de proposición es esa y cuáles son los conectores lógicos? Muy bien. Y entonces, muy bien. Entonces tenemos el argumento, muy bien. Excelente. Entonces, definimos las proposiciones simples. Entonces, ¿cuáles son las proposiciones simples que hacen parte de ese argumento? Tenemos la primera, Andrés va a los IPAs y lo denominaríamos con la letra P. Muy bien, Steven. El tutor explica ejercicio. Lo denominaríamos con la letra Q y sería nuestra segunda proposición simple. Y la última, Andrés aprobará el curso, lo denominamos en este caso con la letra R. Muy bien, ¿no, muchachos? Ustedes van volando. Listo, entonces ya tenemos nuestras proposiciones simples e identificamos los conectores lógicos, que cuáles son. Y entonces, ¿cierto? Ahora, esto mismo en el lenguaje simbólico, ¿qué vendría siendo? ¿Cómo lo vendríamos expresando? Entonces, tenemos nuestro paréntesis, nuestra primera proposición simple, que es Andrés va a los IPAs, y entonces venimos a la tablita de los símbolos que les mostré ahorita. Entonces miramos, el símbolo es esta V invertida, como este sombrerito. Entonces ponemos el símbolo en lógica. Nuestra segunda proposición, ¿cuál viene siendo? El tutor explica ejercicios, que dijimos que es la Q, ¿cierto? Cerramos el paréntesis. Entonces, ya sabemos que entonces lo simbolizamos con esta flecha unidireccional a la derecha, ¿cierto? Y me indica que es una condicional. Entonces, Andrés aprobará el curso. Andrés aprobará el curso es la proposición simple R. Entonces la ponemos acá al final y tenemos nuestro lenguaje simbólico correcto. ¿Listo? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de conjunciones, una conjunción es un conector lógico que en el lenguaje natural se expresa con la letra I, que ya lo vimos, cuál es el símbolo que lo representa, ¿cierto? Entonces, tenemos dos proposiciones simples, sencillas. Andrés estudia inglés y Juan estudia lógica, ¿cierto? Andrés estudia inglés, dijimos que es nuestra proposición P, Juan estudia lógica, nuestra proposición Q. ¿Listo? Nuestra proposición compuesta, ¿cuál sería en este caso? Entonces, Andrés estudia inglés y Juan estudia lógica. Entonces, en el lenguaje simbólico, ¿qué hacemos? Entonces, P y Q, ¿cierto? Y nos quedaría lista. Cuando hablamos de la disyunción, recuerden esta, me voy a volver un momentico, recuerden esta tablita para que la tengan a la mano. Igual ustedes en el material de apoyo tienen este tipo de material y en la web lo van a tener, pero es importante que cuando estemos haciendo los ejercicios no nos enredemos por esas cositas. Entonces,
Cuando tenemos la disyunción, ya sabemos que la disyunción, el conector en el lenguaje natural se expresa con la letra O y en el lenguaje simbólico se representa con una V, ¿cierto? Que significa O. Entonces tenemos nuestras dos proposiciones simples que ya sabemos que son Andrés estudia inglés y Juan estudia lógica. Si yo estoy hablando de una disyunción, ¿cierto? Entonces nuestra proposición compuesta, ¿cómo quedaría? Andrés estudia inglés o Juan estudia lógica. Entonces, P o Q, ¿cierto? Perfecto. Entonces, por acá me están preguntando el tema de los paréntesis. Recuerden que es muy importante que el uso de los paréntesis para poder obtener la conclusión, ¿cierto? Entonces, básicamente lo usamos para agrupar las proposiciones. Bueno, tenemos una negación. Recuerden que la negación tiene dos posibles símbolos que acá los estamos observando, ¿cierto? Tenemos nuestras dos proposiciones simples, entonces Andrés estudia inglés y Juan estudia lógica, ¿cierto? En el lenguaje simbólico, entonces sabemos que Andrés estudia inglés está representado por la P y el Juan estudia lógica con la Q, ¿sí? Como estamos hablando de una negación en el lenguaje natural, ¿quién me dice cómo quedarían en esas dos proposiciones simples expresadas como negación en el lenguaje natural? Les cambié la diapositiva porque ahí está la respuesta. Bueno, entonces tenemos, Andrés no estudia inglés, ¿cierto? O no es cierto que, y no es verdad que Juan estudia lógica. Tenemos ambas negaciones. Y en el lenguaje simbólico, pues, tenemos no P y no Q, ¿cierto? Muy bien. Nos vamos con la bicondicional. Entonces acá es importante que tengamos presente que este conector se expresa sí y solo sí. Ya sabemos que el signo o el símbolo es esa flecha bidireccional, ¿cierto? En la teoría de conjuntos lo expresamos con esa flecha bidireccional. Entonces tenemos nuestras dos proposiciones simples. Hoy es sábado y ayer fue viernes. En el lenguaje natural, ¿eso cómo quedaría? Sí, hoy es sábado, sí y solo sí, ayer fue viernes, ¿cierto? En el lenguaje simbólico, P, sí y solo sí, Q, que cómo se expresa con esa flecha bidireccional. Aquí en eso es importante que presten especial atención porque he visto que al momento de tratar de plantear este tipo de proposiciones se les dificulta un poco, ¿cierto? Bueno, entonces hasta ahí con la parte de proposiciones, quiero que me digan si está claro. Y en el chat, porfa, me regalen un ejemplo de una bicondicional, el que quieran, cualquier ejemplo que se les ocurra. Y miramos si aplica o no aplica. Muy bien, Jefferson, sí. Bueno, muy bien. Estoy viendo que ya han adelantado la actividad. Aquí dice. Sí, siempre debe existir una proposición en lenguaje natural para hacer la interpretación. O nosotros partimos de una proposición en lenguaje simbólico y para poder hacer una interpretación. A ver. En los Juegos Olímpicos de Invierno no se utiliza nieve artificial. Sí, solo sí, el calentamiento global no amenaza los deportes de nieve. Muy bien, ya veo que han revisado el material y están haciendo la actividad. Es perfecto. Bueno, entonces vámonos con
tablas de verdad. Una tabla de verdad que nos permite, es como la forma de representar todas esas fórmulas lógicas que toman el valor de verdadero o de falso, ¿cierto? Entonces, lista todos los valores de una o varias proposiciones simples. Ojo, mire que aquí nos está diciendo las proposiciones simples y el valor de verdad de proposiciones compuestas construidas a partir de las proposiciones simples. Por eso es que nosotros en la tabla de verdad tenemos que desglosar toda la proposición lógica que tenemos, ¿cierto? Entonces la primera, tenemos acá un ejemplo. Si la proposición P es verdadera, su negación es falsa, ¿cierto? Entonces dice, Colombia es uno de los países a los que llegó la viruela del mono, ¿cierto? ¿Eso es verdadero o eso es falso? Verdadero, ¿cierto? ¿Cuál es la negación? El contrario, está muy fácil. Entonces, Colombia no es uno de los países a los que llegó la viruela del mono, ¿cierto? Después dice, si la proposición Q es falsa, su negación es verdadera. Entonces, en Julio, el concierto de Ricardo Arjona, decimos que es falso, ¿sí? En julio no hay concierto de Ricardo Arjona, decimos que es verdadero y nos queda una tabla, pues muy básica, muy sencilla, porque estamos hablando de solamente dos opciones. Pero aquí vamos a ver ya una tabla completa. Si estamos hablando de las tablas de verdad en conjunción, ¿qué tenemos que tener presente? Que en la conjunción de dos proposiciones es verdadera cuando ambas son verdaderas, ¿cierto? Entonces, acá en la tablita ustedes la ven señalada, ¿cierto? Entonces, algunas formas de esta conjunción, recuerden que es y, además de, así, como, pero, ¿sí? Entonces, hay veces se me enredan porque en la proposición no encuentran siempre el y. Entonces, les ponen además de o así y se confunden. Entonces, tienen que tener clara cuáles son esas posibles formas de conjunción. Tenemos la proposición, Pasto es la capital de Nariño, además, Pasto celebra el carnaval de blancos y negros, ¿cierto? Entonces, en ese caso, ¿cuál es nuestra proposición, primera proposición simple? Pasto es la capital de Nariño, ¿verdad? Listo. Entonces tenemos P. Después, Pasto celebra el carnaval de blancos y negros. Entonces tenemos a Q. Si P es verdadero, Pasto es la capital de Nariño, ¿eso es verdadero o es falso? Verdadero, listo. Si P es verdadero y también es verdadero que celebra el carnaval de blancos y negros, entonces, ¿cuál es nuestro resultado? Verdadero, ¿cierto? Listo. Y acá la tablita nos lo está diciendo. P verdadero y Q verdadero, entonces es verdadero, ¿cierto? Listo. Esa es para la conjunción. Ahora, en la disyunción, ¿qué nos dice? Que es verdadera cuando una o dos proposiciones son verdaderas y es falsa cuando ambas son falsas. Recuerden, formas de representar la disyunción, además de o, bien, u, entre otras, ¿cierto? Si tenemos el ejemplo, el piso está seco o está mojado, ¿cierto? Si el piso está seco es verdadero, entonces es falso que el piso esté mojado. Entonces la primera, verdadera, Q, que sería está mojado, falsa, y nuestra conclusión es que es verdadero, ¿cierto? Acá igual tienen cada una de las tablitas que les va a servir de apoyo, ¿cierto? Listo. Muy bien. En la condicional, entonces la condicional nos dice que es verdadera cuando el antecedente y el consecuente son verdaderos o cuando el antecedente es falso y el consecuente es verdadero o falso. Entonces, la condicional es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces, esto es más fácil de entenderlo con un ejemplo, ¿cierto? Recordemos formas de condicional. Sí, entonces, se sigue, por tanto, o se infiere. Entonces, en el ejemplo que nos dice, las algas tienen células, por tanto, son procariotas. Las algas tienen células, ¿eso es verdadero o falso? ¿Verdad?
Por tanto, son procariotas. ¿Las algas son procariotas? ¿Eso es verdadero o falso? ¿Las algas son procariotas? ¿Es verdadero? No, señores, eso es falso. Porque las algas son eucariotas. Entonces, las algas tienen células, verdadero, pero por tanto son procariotas, entonces es falso que sean procariotas. Entonces, P verdadero, Q falso, por lo tanto, nuestra conclusión es que es falso, ¿cierto? Listo. Acá igual en las diapositivas yo les puse para que pronto se guíen. Yo sé que a algunos les da un poquito de más dificultad, entonces siempre van a tener la tablita para que puedan revisar y que sea un poquito más fácil comprender. En la bicondicional, entonces dice que solo es verdadero cuando las dos proposiciones que las componen tienen el valor de verdadero o de falso. Si decimos, Luisa aprobará el curso si y solo si obtiene 300 puntos, ¿eso es verdadero o falso? Excelente, ¿cierto? Lo tenemos todos muy clarito. Muy bien. Entonces, como ambas son verdaderas, entonces tenemos nuestra conclusión es que es verdadero. ¿Cierto? Listo. Ahora, es importante tener en cuenta cuando hablamos de las tablas de la verdad que existe una fórmula para nosotros poder determinar cuántas filas conforma esa tabla, ¿cierto? Y eso depende de qué, el número de proposiciones que tenga un enunciado. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de una proposición simple, de una sola proposición simple, entonces recuerden que n es igual al número de proposiciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos nuestra proposición simple, Cn es igual a 1, entonces sería igual a decir 2 por 1, 2, ¿cierto? Entonces tendría solamente dos filas, que sería decir que tienen una oportunidad de ser verdadera o falsa, solamente. Si tenemos dos proposiciones, entonces n es igual a 2, entonces es igual a decir que... listo, John. Ahorita dame, ya vamos con ese ejemplo, ¿cierto? Entonces, 2 por 2 es igual a 4. Pues, es decir, que nuestra tabla de la verdad estaría conformada por 4 filas y que tendría la oportunidad de tener dos valores de verdad y dos valores de falsedad para nuestra primera proposición simple, ¿cierto? Después, si tenemos tres proposiciones, ¿cierto? Entonces eso es igual a decir 2 a la 3. Entonces 2 por 2, 4. Y 4 por 2, 8. ¿Cierto? Entonces tendríamos 8 filas. ¿Listo? De estas 8 filas, entonces siempre la primera proposición va a tener oportunidad de tener 4 valores de verdad y 4 valores de falsedad. En adelante siempre dividimos en 2. Entonces la mitad de 4 es 2. Entonces dos verdades, dos falsedades, dos verdades, dos falsedades. La mitad de 2 es 1. Una verdad, una falsedad, una verdad, una falsedad. Una verdad, una falsedad, una verdad, una falsedad. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar acá en este ejemplo. Vamos a decir cuántas proposiciones tenemos y cuántas filas tendría cada tabla. Si tenemos esta proposición, P, entonces Q y R, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a identificar? ¿Cuántas proposiciones hay allí? Tenemos 3. Listo. Muy bien. Ya identificamos que son 3 proposiciones. Ahora tenemos que determinar que como son 3 proposiciones, necesitamos identificar cuántas filas tendría nuestra tabla de la verdad. Entonces, ¿cómo lo haríamos? ¿Serían 8? Sí, pero ¿cómo lograron identificar que son 8? Pues 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8, ¿cierto? Porque es igual a decir 2 a la n, en este caso a la 3. Muy bien. En la segunda, ¿qué tenemos? P, entonces Q y
no R, entonces Q. ¿Cuántas proposiciones tenemos acá? También 3, ¿cierto? Entonces nos quedaría igual. Muy bien. Y en la última, ¿cuántas proposiciones tenemos? ¿Cuáles son? Me están diciendo que 4. ¿Cuáles son? P, Q, R y S. Muy bien, ¿cierto? Porque esta es la negación de Q, pero no es una proposición diferente. Muy bien. Como tenemos 4, entonces la tabla quedaría de 16, ¿cierto? Porque 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. Muy bien. Listo. Entonces, ya sabemos que siempre la primera proposición es por mitad, ¿cierto? Entonces, la mitad, en este caso son 8, entonces son 4 verdades, 4 falsedades, y siempre nos vamos a ir la mitad, ¿cierto? Si tenemos 16, entonces en la primera fila, ¿cuáles son? 8 verdades, 8 falsedades, ¿cierto? En la P, en la Q, ¿qué sería? 4 verdades, 4 falsedades, y así nos vamos sucesivamente. Listo, perfecto. Entonces, vamos a hacer acá el siguiente ejercicio. Entonces, yo acá les dejé, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Identificar el número de proposiciones simples, identificar el número de filas con los formulados a la N, ubicar las proposiciones simples, luego las negaciones, los signos de agrupación de adentro hacia afuera y utilizar la tabla de conectores lógicos. Entonces, tenemos acá para la conjunción, ¿cierto? Que debemos recordar que la conjunción de dos proposiciones es verdadera cuando ambas son verdaderas. Si en nuestras proposiciones simples tenemos P verdadera y Q verdadera, en la conjunción el resultado es que es verdadero, ¿cierto? Las demás son falsedades, ¿cierto? Entonces acá nos queda la tablita lista. Esta es una tabla como resumen de todo lo que hicimos ahorita, ¿cierto? Si en la disyunción nos dice que es verdadera cuando una o dos proposiciones son verdaderas y es falsa cuando ambas son falsas, entonces tenemos que acá que si P y Q son falsas, en la disyunción, esa sería nuestra conclusión de que es falsa, ¿cierto? Y las demás serían verdaderas. Entonces, acá está, ¿cierto? En la condicional, ¿cierto? Si en la condicional nos dice que la condicional de dos proposiciones es verdadera cuando el antecedente y el consecuente son verdaderas o cuando el antecedente es falso y el consecuente verdadero o falso. Apareciendo solo falsa en el caso de que el antecedente sea verdadero y el consecuente falso. Entonces ubicamos acá nuestro antecedente verdadero, nuestro consecuente falso, en este caso es falso, y ya sabemos que las demás son verdaderas, ¿cierto? No hay ningún problema por eso. ¿Listo? Recuerden que esta es como una tabla de resumen que les va a servir cuando estén haciendo su tabla manual. Y en la bicondicional nos dice, solo es verdadero cuando las dos proposiciones que las componen tienen valor de verdad, verdadero o falso. Entonces ubicamos acá cuáles son las que son verdaderas, ambas verdaderas, entonces acá es verdadera, ambas falsas, esto es verdadero. Las demás serían falsas, ¿cierto? Y tenemos nuestra tablita base, nuestra tablita resumen, que es esta que tienen acá, ¿cierto? Ustedes le pueden tomar una captura de pantalla, la grabación les queda, muchachos, se las enviamos en las noticias del curso, pueden ver no solamente esta web, pueden ver la web del jueves, pueden también acceder a las grabaciones de los IPAs, entonces todo eso les va a servir porque entendemos que de pronto hay personas que pueden fácilmente comprender la temática, hay otras personas que de pronto requieren un poquito más de realizar ejercicios y cuando ustedes observan la web, se toman el tiempo de revisar y de ir pausando y paso a paso realizar los ejercicios, yo sé que entienden muchísimo mejor, ¿listo? Entonces tenemos este ejercicio, ¿cierto? Entonces, ¿qué recordamos? Que para determinar el número de filas de la tabla, la fórmula es 2 a la n, donde n es igual al número de proposiciones simples.
Bueno, me alegro, muchachos, que estén entendiendo. Entonces, tenemos la expresión simbólica. P, entonces Q, I, no R, entonces Q. Entonces, me van a decir aquí primero, ¿cuántas proposiciones tenemos? Tres. P, Q y L, ¿cierto? Muy bien. Entonces, en ese caso, nuestra tabla, la verdad, está conformada por 8 filas, porque es igual a 2 a la n es igual a 3, entonces 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Muy bien. Entonces, acá está nuestra tablita, acá está nuestra tablita resumen y acá está nuestra proposición, ¿cierto? Entonces, recuerden que primero debemos hacer ¿qué? Identificar nuestras proposiciones simples, las ubicamos acá, P, Q, R, la negación de R, después vamos con los paréntesis, ¿cierto? Que tenemos acá, y ya tenemos acá toda nuestra conclusión, ¿cierto? Listo. Entonces, ya sabemos que nos dio 8 filas y como dijimos ahora, siempre vamos a dividir en 2. Entonces nuestra primera proposición simple va a tener 4 opciones de verdad, 4 opciones de falsedad, ¿cierto? En la Q, recuerden que nuevamente sería la mitad, entonces sería 2 verdades, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, ¿cierto? Entonces aquí la tenemos. Y en la R, nuevamente es la mitad, entonces la mitad de 2 es 1, entonces una verdad, una falsedad, una verdad, una falsedad. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Bueno, yo veo que la mayoría sí están siguiendo el hilo. Bueno, muy bien. Ahora acá tenemos la negación de R. ¿Cómo nos quedaría esta negación? Acá tenemos R. ¿Quién me dice cómo quedaría esa negación? Al revés de eres, ¿cierto? Muy bien. Entonces, si eres está verdadero, en la negación está falsa. Si eres está falso, en la negación está verdadero. Verdadero, falso, falso, verdadero, ¿cierto? Es el contrario de lo que tenemos en esta columna. ¿Listo? No, John, igual a la R no, porque acuérdate que acá estamos hablando de una negación. Entonces, si en R tenemos que hay una verdad, entonces acá tenemos lo contrario es una falsedad, ¿cierto? Acá es lo contrario a esto. ¿Por qué? Porque es una negación. Eso no se les puede olvidar. Tienen que tener mucho cuidado con los signos, muchachos. Hay veces esa partecita se les olvida. ¿Listo? Entonces acá tenemos, listo, nuestro primer paréntesis. Y acá lo tenemos acá en la condicional. La condicional que nos dice que si P es verdadero y Q es verdadero, entonces es verdadero. Nos venimos para nuestras filas, nuestras columnas, P verdadero, Q verdadero, por tanto, el primero es verdadero, ¿cierto? Listo. En este caso, ¿cómo sería la segunda? No, la tercera, perdón. La tercera, P verdadero y Q falso. ¿Cuál sería el resultado? De la tercera fila, P verdadero, Q falso. Muy bien, entonces P verdadero, Q falso, esto es igual a una falsedad, ¿cierto? Muy bien, entonces acá tenemos nuestra, nuestra respuesta. Lo mismo hacemos con la siguiente columna. Y para lograr obtener nuestro resultado, entonces nosotros tenemos que revisar qué obtuvimos en este primer paréntesis y en este segundo paréntesis, ¿cierto? Y venimos acá, donde nos dice qué es la conjunción, ¿cierto? ¿Cuál es el resultado? Entonces nos dice que nuestro primer paréntesis fue verdadero, el segundo fue verdadero, por tanto, ¿cuál es el resultado según la conjunción? Que es verdadero, ¿cierto? Entonces, por eso les digo que es muy importante la tablita de resumen. Ustedes la pueden tener así o la pueden tener por separado como se sientan más cómodos, pero eso les va a permitir a ustedes tener muchísima más claridad
del proceso de la actividad que deben realizar, ¿cierto? ¿Y cómo vamos a corroborar que esto sea real? Que esté bien realizado. Entonces, para eso tenemos el simulador, ¿cierto? Entonces, vamos a acceder al simulador. Espérenme un momentico. Profe Alberto, ¿me confirma si están observando el simulador? Sí, señora, sí se está viendo. Listo. Entonces, tú me haces un favor y me dictas esta proposición para ponerla en el simulador. O Dame un espérate. segundo. No, ya la copio y se la- No, eso voy a hacer porque no la tengo copiadita aquí aparte. No, ya la estoy pasando, profe. Listo, entonces tenemos el simulador, muchachos. Ustedes tienen el paso a paso para acceder al simulador, tienen el link para acceder, ¿cierto? Entonces, sencillamente, cuando ustedes acceden, los lleva a esta página. Es supremamente fácil de usar, ¿cierto? Entonces, tenemos nuestra proposición. Entonces, aquí abrimos paréntesis. Entonces, dice que P, entonces, Q, Entonces, Q cerramos paréntesis. y Y, ok, acá es una negación la de, ¿qué le negación de R R? y la última no la alcancé a tomar, creo que es otra negación, profe. Revisémosla. Entonces Ah, Q, no, entonces Q. R, entonces Q. Y cerramos paréntesis, ¿cierto? Listo, nos quedó la proposición. Y le decimos generar tabla. Aquí está la tabla, aquí nos muestra el resultado. Entonces debemos corroborar que nos haya quedado bien. Entonces dice, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, 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 falso. Vamos a mirar si nos quedó igual. Dice, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, 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 falso. Muy bien, entonces, ¿qué nos dice? Que nos quedó bien desarrollada la tabla, ¿cierto? Esa es la forma que ustedes van a tener para comprobar. Después, ¿qué tenemos que tener claro también, muchachos? Hay una clasificación para las tablas de la verdad, ¿cierto? Podemos decir que son tautologías, contradicciones o contingencias. Ustedes me van a decir, de acuerdo a esta diapositiva, si el resultado que nosotros obtuvimos es una tautología, una contradicción o una contingencia. ¿Qué tenemos que tener claro? Que una tautología es cuando todos los valores de la última columna de la tabla de verdad son verdaderos, ¿cierto? Como lo muestra acá el ejemplo. Que una contradicción es cuando todos los valores de la última tabla son falsos, ¿cierto? Y que una contingencia cuando encontramos en esa última columna verdades y falsedades. Muy bien, en el caso de nosotros que tenemos una contingencia, ¿listo? Entonces, yo espero que hasta ahí lo tengamos claro. Igual, muchachos, en los CIPAS vamos a poder más que nosotros explicar en los CIPAS, la idea es que ustedes se acerquen con las preguntas, con dudas puntuales para resolver, ¿cierto? Listo, muchachos. Entonces, ahora le vamos a dar paso al profe Alberto para continuar con la actividad. Profe Alberto, Bueno, profe, muchas gracias, muy amable. ya dejó de compartir. Ay, listo.
Profe, no sé si estás hablando, no se te escucha. Ya. Ah, sí, ya. Gracias, gracias, profe. Muy amable, sí. No me di cuenta que estaba cerrado el micrófono. Bueno, chicos, un buen día para todos. Primero que todo, eh, antes de iniciar con esta parte que es un refuerzo de lo que dijo la profesora Claudia y unos ejercicios ya desarrollados, quiero hacerles una pregunta y es, ¿cuál es la importancia del pensamiento lógico y matemático o de la lógica? ¿Cuál es esa importancia? ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque entendiendo esto, podemos hallarle más sentido a lo que estamos haciendo. Si quieren, escriban sus respuestas e iniciamos ya con esta. Profe, están diciendo que nos ayuda a Sí, argumentar, sí, que nos ayuda a que todo tenga sentido, que a tomar decisiones y aprender según los argumentos. nos ayuda a las investigaciones científicas a pensar, listo, todo eso que ustedes están diciendo es correcto, pero además de esto, recuerden que como lo dijo la profesora Claudia al inicio, es una manera de lenguaje. Y en muchas de los programas que ustedes tienen, les va a ayudar a integrar gran cantidad de conceptos porque, por ejemplo, en ingeniería de sistemas está basado en este tipo de lenguaje, solamente que allí lo asocian con otros tipos de símbolos, pero está muy asociado a la forma binaria como manejamos la información. Si ustedes estudian psicología, está relacionada por lo menos con la forma de preguntar a un paciente sobre alguna actividad o que ellos quieren o la forma de obtener usted la información sobre un producto que se quiere lanzar. Si ustedes estudian leyes, por ejemplo, van a escuchar frases como estas en la cual le dicen que por no conocer la ley no está excepto del castigo de la misma. Entonces, todo esto no, lo estamos aplicando al diario. Si ustedes estudian filosofía, mucho más lo van a aplicar y si estudian derecho. Cualquiera que sea su programa de estudio en el que van a asentar las bases para el conocimiento de algo específico, necesitan de la lógica matemática. Y es más, en las charlas y en las conversaciones a veces cotidianas la aplicamos y a veces no nos estamos dando cuenta de ello. Lo acabo de negar. Bueno, chicos, ahora sí continúo con la presentación. La profesora Claudia dijo varias cosas muy importantes respecto a la parte de conceptos. Por ahí vi algunas afirmaciones que estaban haciendo que no entendían algún concepto, ya los vamos a reforzar. Yo sé dónde quedamos. Me voy a adelantar porque parte de todo esto ya lo vieron con la profe y no me voy a detener en esto. Vamos a la parte que estaba hablando la profe de cómo construir las tablas de la verdad, que al fin y al cabo es lo que nos compete y lo que nos lleva. Y ahorita pasamos al siguiente tema. Con eso ya finalizamos esta web. He visto varios trabajos que ya han enviado y están muy bien desarrollados de acuerdo a lo que se pide. Pero también he visto que como estrategias en el video tienen el apoyo no solamente de la tabla que vemos acá, sino también de esta tabla, que es la tabla de la verdad que vamos a construir, sino también de esta información sobre cada uno de si es una conjunción, si es una disyunción inclusiva y cómo va a quedar conformada esa tabla. Primero, ya lo dijo la profesora, tenemos que tener claro para construir una tabla el número
Me regreso un poco. El número de proposiciones, sí, el número de proposiciones que va a tener esa expresión, como por ejemplo esta que vemos acá, que es tomada del ejemplo que está en el material que se envió, donde vemos que aquí hay una P y Q, nada más esas dos. Por eso tenemos que la construcción de esta tabla, si es 2 a la n, es 2 por 2, 4. Y esto, como lo dijo la profesora, vamos a incluir la mitad, iniciando para la primera, la mitad verdaderas, la mitad falsa, y para la segunda, la mitad verdaderas y la mitad falsa. En este caso sería una alternada, verdadera, falsa. Ahora, ¿cómo desarrollar estas tablas? Es muy importante que tengan en cuenta los paréntesis, como lo decían ustedes, porque el paréntesis, en este caso no la hay, pero en este otro ejemplo sí hay una serie de paréntesis. Voy a desarrollar todo de acuerdo al paréntesis que está acá. Vamos a ver este ejemplo aquí. Y en él, aquí hay 3 proposiciones. Entonces sería de 8. Me voy a volver a la anterior para que vean la diferencia. Esta. Para una de 2, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Hasta ahí vamos. Para esta, que es de 3, y creo que hasta ahí vamos a dejarlas porque no hay en los ejercicios unas más grandes que estas. Verdadero, 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 verdadero. Falso, falso, falso. Esa es la mitad verdaderas y la mitad falsas. Para Q, la mitad de estas son verdaderas. Y arrancamos. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero. Y R, entonces sería una, verdadero, falso, falso, verdadero, perdón, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y como hay una serie de paréntesis en esta tabla, como en las otras que ustedes vayan a ver, traten de ordenar cada una de las casillas que quede uno de los paréntesis. Primero vamos a resolver los paréntesis, como vamos a ver acá, y luego resolvemos lo que está, el operador que está, que este es una bicondicional que está uniendo esos dos paréntesis. Esta estrategia es muy importante para que ustedes la tengan en cuenta, porque si no, no van a entender de dónde va a salir esto. Entonces, como lo primero que yo tengo es que resolver lo que está en el paréntesis, yo tengo aquí P y tengo Q. Y esto, tengan a la mano siempre esta tablita, así, como la estaba mostrando ahorita también la profesora Claudia, y me está diciendo aquí que únicamente es falsa cuando ambas son falsas. Con esto yo voy a P y B, P y B, P y B, verdadera, 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 falsa, da verdadera, verdadera, falsa, da verdadera, falsa, verdadera, da verdadera, falsa, verdadera, da verdadera, falsa, falsa, da falsa y falsa, falsa, da falsa. Con esto ya resolví esta parte del, de lo que está dentro del paréntesis. Recuerden que esto es muy similar a las matemáticas comunes y corrientes, cuando le decían a uno
primero resuelva lo que está dentro de un paréntesis, para luego sí terminar la operación. Y aquí vemos la segunda, que es esta, también la tenemos que resolver primero que esto, y aquí tenemos la tablita que podemos usar para el desarrollo de esta columna. Y por último, integramos esta columna que ustedes están viendo aquí, es la integración de estas dos. ¿Qué preguntas tienen hasta ahí? Me voy a salir de la presentación porque no alcanzo a ver si me están escribiendo. O denme un segundo. No alcanzo a ver. ¿Qué preguntas tienen hasta ahí? ¿Todo está claro? Bien. Eso me gusta. Para todos esto quedó claro porque eso es lo que van a construir ahorita con el ejercicio. Profe, Sí, dicen que los paréntesis los tienen confundidos. De pronto reforzar un poquito ese listo. pedacito. Ya me devuelvo a la presentación porque de aquí para allá va a ser así. Listo. Ya eso es lo que queremos que dejar claro ahorita para que ustedes inicien a hacer el ejercicio. Entonces volvemos a esta tabla. Tenemos dos tablas que son sencillas. Son ejercicios sencillos. No hay gran dificultad. Vimos primero, lo primero, como ya lo dijo la profesora Claudia, es definir cómo establecemos esa tabla de acuerdo a las proposiciones. En la primera vemos la fórmula que nos están dando y contemos. Aquí hay una P, aquí hay otra P y aquí hay una Q. Entonces no hay sino dos. Y lo que voy a establecer es, para mi primera tabla, borraría todo esto que está de acá, todo esto que está de acá, lo borraría. Y lo primero que voy a hacer es establecer, así, sí se está bien. Lo primero que voy a hacer es establecer esto que está acá. Y al establecer esto, quiere decir que esta es de dos proposiciones. Lo que voy a hacer es iniciar. La primera, de acuerdo a la fórmula que nos dan, sería la mitad, verdadera, verdadera, falsa, falsa. Porque 2 por 2, 4, o sea, son para dos filas que voy a construir. Para la segunda, en este caso me dice que es la mitad, pero como es de 2, lo voy es a alternar. Falso, verdadero, falso, verdadero y falso. Ahí ya estaría construida la primera parte en ese ejercicio. Ahora, voy a hacer la siguiente parte, que es lo que tiene que ver con, con el desarrollo de esto. Y voy a colocar de acuerdo como están los paréntesis. Aquí hay una P y voy a ocultar esta primera parte para que me lo entiendan, porque hay veces no se entiende cuándo está todo. Y me quedaría así, una negación. ¿Qué estoy negando? Esta P. Y esta me quedaría falso, falso, verdadero, verdadero. Recuerden que esta en la negación es el símbolo contrario. Ahora voy a desarrollar la otra, el otro que es el paréntesis, que es este. Y voy a ocultar esta para que me la comprendan. Y voy a ocultar esto para que lo comprendan, porque si no lo ven todo, no. ¿Y qué voy a hacer esto?
Entonces, aquí ya tengo mi tablita y me dice que esta es una condicional. Entonces, voy a desarrollar dentro de estos. ¿Qué me dice de esta condicional? Mire, aquí en negrita me está diciendo que P y Q solamente va a ser falso cuando hay verdadero y falso. Inicia con un verdadero y la segunda es falsa. Entonces yo identifico esta que es acá y ya con esta tablita y esto puedo construir esta segunda columna. Creo que hasta ahí va claro el asunto, porque cuando uno ve la tabla completa no ve como el contexto. Y ahora sí, lo último. ¿Qué es lo último? Es esta que está acá con esta y esto también va a ser una conjunción y me dice que la negación de P y la negación de esta condicional PQ. Entonces, para que lo tengan, y este sería el resultado. Siempre tienen que tener la tablita a la mano, siempre. Prímanla, ténganla para que no se vayan a confundir, ¿de acuerdo? Porque ustedes no se saben todo el contenido, se están hasta ahora familiarizando con este lenguaje y es importante pues tener esta tablita que es una negación, una conjunción, una disyunción, una condicional, el significado y el símbolo, los posibles símbolos que hay allí. Bueno, ahora para este ejercicio que es un poquito más grande, que es el siguiente que traían, voy a acelerar para cubrir el tiempo, que no excedernos y que ustedes puedan también comprender el otro tema. Este también es un ejercicio que está en la bibliografía que ya ustedes tienen y me está hablando. Primero voy a ver cuántas hay aquí. Está P, está Q, está P y está R. Entonces son 3. Y como hay 3 proposiciones, yo vengo y digo aquí, P, Q, R. Estas serían las que me van a quedar, aquí en la tabla. Yo las tapo para que ustedes las vean. Vean el desarrollo. Y es 2 a la 3, 2 por 2, 4. Aquí tenemos. La primera me quedaría 4, que es la mitad, me haría la mitad, que son verdaderas, y las 4 siguientes, que son falsas. En Q me quedaría la mitad de estas verdaderas aquí, y la mitad serían falsas. Y luego la siguiente sería la mitad de verdaderas y la mitad de falsas. Para R sería la mitad de esto que es 1 y aquí simplemente se van alternando una a una, donde empezamos por la parte verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera y falsa. Hasta ahí ya comprendimos todo cómo se construye esa tabla. Creo que la tenemos claro con lo que la profesora Claudia nos acaba de completar. Tenemos esta ecuación que estoy señalando acá en amarillo y esa es la que vamos a colocar ahora acá. Entonces, primero este paréntesis que es P o Q y aquí viene P o R. ¿Y cómo nos quedaría al final? Que es esto para resolverlo. Entonces, ¿qué tengo que resolver primero? Este paréntesis. Entonces, primero resuelvo este paréntesis y para ello voy a ocultar esto. Y aquí me está diciendo que es una disyunción inclusiva y aquí está la tabla. Esta es la que tengo que guiarme para el desarrollo de esta. ¿De cuáles voy a tomar? Esta columna contra esta columna y hago ese desarrollo.
¿Qué sigue ahora? Voy a desarrollar la siguiente parte, que es esta que está dentro de este paréntesis. Y para eso voy a tomar nada más lo que está allí para que ustedes lo comprendan y me está diciendo que P o R, P o R. Y en esta tengo que apoyarme con esta tabla. Aquí donde estoy moviendo el cursor, ay, qué pena. Es que como estaba salido. Bueno, entonces en esta tabla voy a poner aquí el color amarillo porque me salí para que ustedes la vean de color rojo. Entonces, para que ustedes vean en cuál me estoy apoyando. Ahí ya la ven. Para el desarrollo de cuáles, entre P y Q. Tengo que seguir esta secuencia. Finalizando esta secuencia, que la podemos revisar de aquí, ahora sí nos devolvemos a la tabla y vamos a hacer para finalizar esta última operación, donde está P o Q y seguida de P o R. Y aquí, para esta última, vamos a tener que esta es una bicondicional y las bicondicionales están acá. Y ahí la estoy marcando de un color diferente para que entiendan. Con esta hacen, este resultado que está acá es el fruto de revisar esta tabla para colocar estos valores que están aquí de verdadero o falso y terminar con estos dos que son la operación final que me está pidiendo. Entonces, reviso las dos primeras, me daría verdadera, 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 me daría verdadera de acuerdo a esta tabla que ustedes pueden ir tener al lado e ir consultando. Eso para el caso de esos dos ejercicios que son como los más, digamos, que están con mayor frecuencia en los ejercicios que ustedes tienen por desarrollar. Bueno, aquí hay una explicación de las tautologías, de las contradicciones e indeterminismos, pero solamente lo voy a dejar como una información porque digamos que dentro de la actividad no está totalmente este tema, pero sí lo mencionan. Yo lo tomé textualmente allí para que quedara dentro de las diapositivas y ustedes lo puedan consultar si les queda más fácil leerlo. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Y en este ejemplo vamos a hacerlo un poco más participativo y está mucho más sencillo. Ya tenemos una parte desarrollada del mismo y en este caso yo cuento. Yo reviso, aquí hay una P, hay otra P y hay una Q. Entonces son dos proposiciones y voy a tomar 4 filas, porque 2 a la 2. Y sencillamente las dos primeras serán verdaderas, las segundas siguientes serán falsas, estas serán alternadas, verdadero, falso, verdadero, falso. Aquí hay una negación. ¿Qué estamos negando? A P. Entonces, son los valores contrarios para este que está aquí. Son los valores contrarios donde esta P sería Profe, falsa. profe, Señora, perdón, qué pena contigo. Es que los estudiantes dicen que ellos no están viendo nada. ¿cómo? Varios. Yo sí estoy viendo la presentación, Yo también, pero yo también. ellos, y ya Espérame. son varios. No sé si de pronto dejas de compartir, lo vuelves a compartir para ver si nos funciona. Y si no, que ellos, porfa, salgan de la sala y vuelvan a ingresar para ver si se les Espéreme un soluciona. segundo, profe. Espéreme un segundo ya. Vuelvo y salgo. A ver.
Ahí la están viendo. Yo la estoy viendo. Sí, profe, pero entonces me dicen que se te había quedado congelada. Regrésate, porfa, 1 o 2 diapositivitas. Listo. Entonces voy a hacer una cosa, profe. Listo. Ah, sí, tienen razón. Sí. Profe, ¿por qué está congelada? Tienen razón ellos. Sí, profe, no sé. No sé, porque ya es una falla técnica, porque sí, tiene razón. Ah, ahora sí empezó. Ya, ahora sí, profe. Bueno, entonces, creo que estaba hablando acá sobre esta. Yo traté, ojalá en la grabación quede todo el ejemplo que hice para que ustedes puedan entender. Me voy a devolver muy rápidamente porque falta otro tema por ver. Y esto, estamos hablando de las tablas de la verdad, la conformación de las mismas. Y yo les decía que es muy importante siempre tener a la mano la información. Una que es esta que estoy señalando acá y la otra que es conformar en una sola información estas tablitas para que ustedes puedan desarrollar ya el ejercicio. Aquí tenemos dos proposiciones, tenemos P y Q. Yo veo entre paréntesis, no importa cuántos paréntesis vea. Lo primero que tengo que ver es cuántas letras se repiten. Aquí está P y aquí está Q. O sea, no hay sino P y Q. O sea, no hay sino dos proposiciones. Aquí lo único que voy a hacer es, como es 2 a la 2, este sería la mitad verdaderas para el primero y la mitad falsas para el segundo. Para Q sería alternar una verdadera, una falsa, una verdadera y una falsa. Esta negación es sencillamente la negación de P, que es la contraria. Entonces sería falsa, falsa, verdadera y verdadera. Hasta ahí hemos hecho el primer paréntesis, que es este que está acá. Voy a cambiar. Este sería nuestro primer paréntesis. Y necesito hacer ahora el segundo paréntesis, que es este, que está aquí. Y ese segundo paréntesis va a ser esta parte. Entonces, ¿qué necesito saber? Necesito, primero que todo, es tener a la mano esta tabla de la condicional, que es esta que está acá. Esta que está acá. Esta es la que yo voy a requerir para desarrollar esto. Y voy a desarrollarlo ¿con cuál? Con P y con Q. Cuando yo tengo claro qué es lo que hay, yo digo aquí solamente verdadero, falso, falso, yo ya puedo rápidamente desarrollar estos valores que están acá. Y dejé desarrollado este operador. Entonces, de la fórmula tengo esta y tengo esta desarrollada. Ahora, por último, tengo que incluir estas dos que van a ser el resultado de la tabla, que es este. Y aquí, para poderlo realizar, es una conjunción y me dice que es P, esto, no P, y no P, entonces Q. Esto es lo que yo voy a desarrollar. Con esta tabla, teniéndola en la mano, ya puedo concluir estos valores de dónde salen. Y esta sería el desarrollo de esta tabla, que es de las más sencillas que tenemos.
Este es el segundo ejemplo que tenemos en todos los ejercicios, donde lo primero que voy a identificar es cuántas letras hay. Y hay P, Q, P ya está y R. Entonces son 3. Esta es una, esta es 2 y esta es la tercera. Para el ejercicio, primero que todo, voy a colocar la fórmula ojalá utilicen una tabla en una columna y en esa columna irá todo. PQ y este valor que sale de acá es de esta que es una disyunción inclusiva y que se lee P o y voy a hacerla de P, Q y aplicando esta tabla. Aquí me está diciendo que solamente cuando falso y falso se repiten, es falso. De resto, todas son verdaderas. Entonces puedo con esta información rápidamente entre esta columna que está acá, esta columna que está acá y esta que está acá, dar rápidamente estas respuestas, cada una con estas respuestas. Ese es el desarrollo y la metodología para hacerlo. Luego tengo que desarrollar este otro paréntesis y lo voy a colocar en esta columna. Y también me dice que es una disyunción inclusiva y me quedaría P o Q. Y con esta información voy a desarrollarlo. Y por último, ya tengo que dar respuesta a estas dos. Y para dar respuesta a estas dos, voy a darlo aquí. Y esta me dice que es una condicional, una bicondicional, perdón, que está acá, que con esta información que está en esta tabla, yo lo puedo hacer fácilmente. Me dice que verdadera da verdadera, que falsa da falsa. Nada más con estas dos informaciones yo lo puedo sacar rápidamente de aquí. Verdadera va a dar verdadera, verdadera da verdadera, verdadera da verdadera, verdadera da verdadera, verdadera da verdadera, esta me da falsa, verdadera falsa da falsa, falsa verdadera da falsa y falsa por falsa da falsa. Este es el desarrollo de la tabla total con este apoyo. En esta diapositiva está dentro del material que está que se envió para que ustedes estudiaran, lo dejo allí, pero no me voy a detener ahorita a explicarla porque a pesar de que es igual, es un ejercicio sencillo, pues ustedes lo pueden revisar para revisar los otros ejercicios. Bueno. En esta tabla estamos igual. Aquí tenemos esta, que es el orden lógico que tenemos. Y vamos a colocar la primera en una casilla para desarrollarla, la segunda en la otra. Esta simplemente es una negación que para el primer caso, P es falso, la segunda es falsa, la otra es verdadera y la otra es verdadera. Aquí tenemos entonces una I, P y Q y desarrollamos de acuerdo a las tablitas que tenemos y por último dejamos para desarrollar ya la operación entre esta y esta, que son las dos que tenemos. Ahora veamos otro ejercicio, pero espérame un segundo, lo adelanto porque aquí tengo un ejercicio que es un poquito más largo para que ustedes lo entiendan, donde tenemos P, Q, Q, R, P,
R. Entonces tenemos igual 3. Por más largo que está el ejercicio, aquí los paréntesis, las operaciones, igual vamos a desarrollar primero, que son 3, 1, 2 y 3. 3 letras, 3 proposiciones, donde vemos entonces cómo nos quedaría la tabla. Hasta acá serían 4 verdaderas y de aquí para allá 4 falsas. De aquí en Q vemos que nos queda la mitad de verdaderas y la mitad de falsas, la mitad de verdaderas y la mitad de falsas. Y en R quedaría una alternada, verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa y verdadera, falsa. Desarrollamos la primera, que es una condicional, y vemos que P, entonces Q. ¿Qué tenemos que hacer? Es con esta columna y la tabla que tenemos aquí, vamos a revisar que nos está diciendo que la única falsa que hay es que sea en este orden verdadero y falso. Con eso yo puedo decir que esta es verdadera, esta en estas dos es verdadera, entre estas dos es verdadera, entre estas dos es falsa, verdadera, falsa da falsa, falsa, verdadera da verdadera, falsa, verdadera da verdadera, y aquí hasta que termine. Luego tengo que ver qué es lo que me está uniendo esto y voy a desarrollar la siguiente operación, que es la que está dentro del paréntesis. Siempre hay que tener en cuenta eso, el desarrollo del ejercicio que está dentro del paréntesis primero, para poder avanzar. Cuando ya tenemos el desarrollo de estos paréntesis, vamos a la siguiente. Ahí desarrollamos el operador que está dentro uniendo estas dos. Y esta es una conjunción. Entonces me daría verdadera, falsa, 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 verdadera, falsa, falsa, de acuerdo a esta tabla que está acá. Después de tener ya desarrollado este ejercicio, me faltaría, y ya tengo desarrollado este otro, me faltaría desarrollar por último la condicional, que es este resultado, y me daría que entre estas dos, verdadero, verdadero, para esa condicional me daría verdadero, como lo vemos acá. Espérenme, lo cambio un segundo. Como lo vemos acá, me daría verdadero. Entre estas dos me daría verdadero para el siguiente verdadero, verdadero, verdadero. Me daría aquí que entre falso y verdadero me da verdadero, 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 y esta sería ya el resultado para este otro ejercicio, que no importa cuántos paréntesis tenga, lo primero que tenemos que revisar es cuántas letras están allí. Y después de eso ya puedo saber cómo puedo organizar la tabla. Si es de 2, si es de 3, si es de 4. Bueno, vamos a pasar ya a la última. Voy a salir un momento a ver qué preguntas tienen ustedes. Bueno, por aquí Carlos me dice de la tautología. Bueno, hay una pregunta, hay una mano alzada, no sé qué pregunta tengan. ¿Cómo se hace cuando hay una negación y una conjunción?
Entonces, listo, ya les vuelvo a mostrar. Es que estaba viendo a ver qué preguntas tienen ustedes aquí. Bueno, entonces voy a proyectar nuevamente. Listo, ahí ya la están viendo. Entonces, este ejercicio que está aquí no sirve para lo que me estaban preguntando. Sencillamente, lo primero que tengo, esta es la fórmula. Todo lo que está dentro del paréntesis, lo tengo que, dentro de estos paréntesis, lo desarrollo primero, como es este caso que está acá. Aquí, en este caso, vemos una conjunción y aquí vemos una negación, que era lo que me estaban preguntando. Y luego sigue un condicional con otra negación que es Q. Para este caso, nos quedaría para el desarrollo de esta primera, de esta primera, que es un condicional, revisamos la tabla que hay en, lástima que aquí el cursor sí no me lo ve, no me lo muestra. ¿Qué es esta? Me toca ponerle colores a toda hora. Y la desarrollo de acuerdo. ¿Qué me dice para el condicional? Que la única que es falsa es cuando es verdadero y falso. Entonces, con esto yo rápidamente verdadero y falso. Y si esta es verdadera. Falso, verdadero es verdadera y falso, falso es verdadera. O sea, aquí ya desarrollé esta con esa información que está acá. Luego hay una negación que es esta, que es Q, y sería como aquí es verdadero, aquí es falso, aquí es falso, aquí es verdadero, aquí es verdadero, aquí es falso, aquí es falso, aquí debe ser verdadero. Aquí quedó un errorcito. Bueno, y ya después de tener estas dos, ahora sí realizo la operación de esta, que es una conjunción y es una I. Recuerden que es una I. Y este sería el resultado de esta tabla. Y por último, también tenemos aquí una condicional ya para finalizar, que es todo lo que está dentro de los corchetes contra esta, que es Q, no es P sino Q. Ahí la cambió y una vez la corrijo. Y esta sería la respuesta para esta columna. ¿Qué operación estoy haciendo? Estoy haciendo esta operación que está aquí, que es la entre este corchete grande de acá y Q. ¿Y dónde lo estoy colocando? Aquí. Falso, falso, verdadero. Este, como es una condicional, en la condicional me está diciendo que la única que es falsa es cuando es verdadero, falso. Verdadero, falso. Y esta de aquí me da todas una condición verdadera. Aquí en este caso, como ustedes están observando, todas cuando me da esa condición de verdad, esa respuesta o eso se conoce como una tautología,
porque las respuestas o todas las combinaciones posibles de esas PQ me dieron verdadero. Entonces, es muy importante que ustedes también tengan esa parte allí. Y ya para ir terminando, vamos a revisar lo que es la inferencia lógica y vamos a ver algunos ejemplos rápidos. Les aconsejo que revisen los ejemplos que están en el material de apoyo, que son realmente muy orientadores y no están largos. Este es uno de los que está allí, pero también tenemos otro completo, cómo debe quedar. Voy a revisar este rapidito, un método que es afirmando y decimos, sean las proposiciones P y Q. Juan está en el partido de básquetbol. Espere que me está. Y Juan está en la cancha. Entonces, las proposiciones P y Q darán lugar a las siguientes premisas. Las preposiciones P y Q darán lugar a si Juan está en el partido de básquetbol, entonces Juan está en la cancha. Esa es la premisa 1 donde P, entonces Q y Juan está en la cancha. Y esta sería la premisa 2, que es P. Y tenemos premisa 1, tal como la tenemos acá, PQ, y la premisa 2, que es Q, que es P, y la conclusión que viene siendo Q. Entonces, esta es P. Juan está en el partido de básquetbol. La Q sería Juan está en la cancha. Y la conclusión de esta es que Juan está en la cancha. Sería la conclusión. Y este orden aquí nos dice que él es para determinar, de acuerdo a la tablita, el modus ponens, que es una afirmación. Recuerden que estas siempre van a ser afirmativas. Ponen es afirmativas, es una afirmación. Y el modus, vamos al siguiente ejemplo. Y con este yo creo que vamos cerrando ya para no alargarnos más. Dice, el triángulo se llama isósceles si tiene dos lados iguales. No se llama isósceles, en consecuencia no tiene dos lados iguales. Hay una forma lógica que tenemos que establecer, que ustedes tienen también una serie de enunciados. Si el triángulo tiene dos lados iguales, entonces es un triángulo que se llama isósceles. Y la segunda es, el triángulo no se llama isósceles. Luego, el triángulo no tiene los lados iguales. Y nos quedaría P, entonces Q, y la negación de Q. La fórmula condicional nos quedaría de esta fórmula, de esta manera. Entre paréntesis, lo primero, que es esto que está acá, la primera. De esta forma van a desarrollar ese tipo de ejercicio. Y la segunda, que es esta, que es una negación, y esto me está diciendo que es una conjunción y no Q. Y no Q. Por último, ese paréntesis lo vamos a terminar con una negación de no P para que se tenga. Luego, esta fórmula la vamos a colocar en la tabla como ya se habían realizado los otros ejercicios y vamos a desarrollar. Primero contamos cuántas proposiciones hay. Hay una, dos,
Y son dos únicamente. A pesar de que hay varias que se repiten, son solamente dos. P y Q únicamente. Colocamos la fórmula como está en la tabla y desarrollamos el ejercicio. No sé si tengan alguna pregunta hasta acá, la pueden hacer en el chat. ¿Es claro lo que se dijo hoy en esta web? Profe Carlos pregunta que si el que se niega es P. A ver. Ah, sí, dice que sí, señor. Sí, sí, profe, el que se niega es P. ¿Se Bueno, Diana resolvieron dice las que dudas? no, si Diana dice que pronto no le quedó claro. No sé si nos escribes pues qué parte no te quedó Sí. clara. No, sí, se pueden enviar las presentaciones. Profe, bueno, Diana, lo que pasa es que Diana, es difícil porque veo que por acá preguntas que si en la segunda línea no sería verdadero o falso, o sea sería falso, pero nos queda difícil saber de qué ejercicio estás hablando. ¿De cuál de las dos y me devuelvo? Me voy a devolver, profe, y ella que nos diga a ver si fue que quedó alguna. Sí, profe, porfa. Me voy a volver ya para que quede claro de una vez. Y usted me colabora ahí diciéndome cuál es. Voy a Yo te regresar. doy eso. Estoy esperando que nos conteste. Creo que es de este ejercicio el que está hablando. Dice que es el anterior, yo creo que sí. El anterior. De este. Pues no así, quédese, profe. Ah, bueno. Y con la grabación la enviamos, yo creo que en el transcurso de la tarde. Listo. ¿Y cuál es la duda que tienes qué es que la negación de Q? La revisamos aquí rápidamente. No, está bien, profe. Está bien desarrollado. Ya le permití micrófono a Diana para que nos exprese la pregunta porque por pedacitos es difícil. Entonces, Diana, ¿puedes por favor Sí, expresar la pregunta? sí, me escuchan. Sí, le Sí, estamos señora. escuchando. Gracias. Es que en la segunda línea, en el condicional, entiendo que cuando es verdadero o falso, debería ser falso y no verdadero. Ah, ya, espérame un segundo, ya me regreso a ver si fue que quedó algún error. En esta de acá, ¿cierto, No, chica? en la condicional. Sí, en la En esta condicional. que de acá. Ajá. Ajá, ya la revisamos. A ver si fue que me quedó algún errorcito. En la condicional me dice que es verdadero, verdadero, falso. Y efectivamente, sí, ahí está, es falso. Está bien. Pero digo al final,
en el Ah, último, es en esta de acá. sí, Sí. esa Ah, no ya. debería ser falsa. Sí, sí, espérame tantico. Entonces, estamos revisando esta que es la ecuación total con Q. Esta que es la ecuación total, o sea, está acá con Q. Entonces, vamos a revisar esta de acá. Y ese B condicional, ¿sí? Verdadero, verdadero. No, es verdadero. Esa es verdadera. Es que yo entendía que la operación es entre negación de, pues el paréntesis anterior y Q y las respuestas en la línea amarilla. Sí, esta ya es el desarrollo de la ecuación entre todo lo que está acá Sí, y Q, que es la sí. negación. Entonces, si la condición de lo que está en el paréntesis es verdadero y Q es falso, entre paréntesis del condicional no debería ser falso. Ahí. Ahí, sí, tienes razón, es falsa. Esa quedó ahí un errorcito. Entonces, aquí no es una tautología como les había comentado anteriormente. Sí, está bien. Gracias, profesor. Es que ahí era No, donde tenía la inquietud, me había perdido. listo, listo, listo. Y por eso es que hay que sentarse uno con las tablas, a veces con toda la calma, y desarrollarlo de acuerdo a los operadores que están allí. ¿Listo? Profe, le voy a dar, por acá tengo la mano levantadita de eh, Carlos Andrés Gómez. Carlos, tienes micrófono porque es más fácil así. Sí, buenos días. No, lo hemos levantado en el momento que se ha pausado la presentación, que no Qué estábamos pena, viendo. qué pena, Ah, y ok. me di cuenta, me di cuenta y sí estaba pausada y no sé por qué. Bueno, chicos, si no hay más inquietudes, pues nosotros con la profesora vamos a compilar los dos materiales y les hacemos llegar estos materiales. Profe, espérate un momentico. Al final dicen que se confundieron con la explicación de ahorita de Diana, digamos que el errorcito que se fue ahí. Se confundieron, entonces dicen varios chicos que si los puedes por favor explicar ahí nuevamente. Ah, bueno, listo. Entonces dame un segundo, ahí está, creo. No me he salido. Bueno, entonces, esta es una de los ejercicios que están propuestos. Entonces, voy a tratar de explicarlo todo y rápidamente lo resolvemos. Entonces, aquí las columnas, primero lo que está entre los paréntesis, aquí. Y este es P condicional Q, que es lo primero que tenemos que desarrollar. Vamos a desarrollarlo y lo vemos acá. ¿De dónde lo vamos a desarrollar? Teniendo en cuenta la condicional. La condicional me dice entonces que únicamente es falso cuando empiezan con verdadero o falso. ¿Dónde encuentro esta verdadero o falso? Aquí. Y de resto, todas las que están aquí son verdaderas. Ahí no hay problema. Ahora me pide que desarrolle no Q. ¿Cómo lo voy a desarrollar? Con la negación de no Q. Aquí está mal, me disculpan, se me fue 1 mayúscula y no tiene que estar en mayúscula.
Y esta sería falsa, y esta de aquí sería verdadera, y esta de aquí sería falsa, y esta de aquí sería verdadera. Hasta aquí hemos desarrollado estas dos que van acá. Todo lo que está aquí en este. Ahora, vamos a desarrollar vamos a desarrollar la última parte, que es la condicional, y vamos a desarrollar la negación que tenemos planteada aquí, que es no P. Revisémosla entonces. Vamos a ubicarnos ¿dónde? Nos vamos a ubicar acá. ¿Y qué nos dice la condicional? Nos dice la condicional que todas son verdaderas, excepto cuando hay verdadera y falsa. Cuando hay verdadera y falsa. Entonces, ya hicimos este de acá, ya hicimos este de acá, ya hicimos el operador que es entre este de acá, que es la parte condicional. Esto ya está resuelto. Vamos a resolver entonces la última parte, que es la condicional, con todo esto que está acá, que es este. Y arrancamos. Como esta es la condicional y me dice que la única forma para que sea falsa es cuando inicia con verdadera, sigue de falsa, la voy a ubicar. Falsa, verdadera. Espérenme un segundo. Me da falsa. Sí, señora, acá. Falsa. La siguiente me da entre las dos. Entre las dos me da. Aquí está. Entonces, ve aquí, me dio falso, me dio falso, me dio verdadero y me dio verdadero. Y entre estas dos me da. Entre falso y verdadero, aquí me da, entre falso y verdadero, me da verdadero. Aquí hay un error, sí tengo un error, porque es esta de acá, tengo que desarrollar esta de acá, la voy a poner en rojo, con esta de acá. Y sí tenía un error esta columna. La columna tenía un error. Y esto me daría entonces, me daría, según lo que tengo acá, que me daría verdadera esta. Ajá. Esta siguiente me daría falso, verdadero, me daría verdadera. La siguiente me daría falso, verdadero, me daría verdadera. Y la siguiente me daría verdadera. Y verdadero me daría verdadera. Ahora sí está concreta como es. Ahí había un errorcito en el desarrollo de esa última. Y esta sería una negación. Yo sí la tenía como una tautología, que es cuando todas dan positivas.
No sé si se logró aclarar la duda allí. ¿Listo? Bien, Listo, profe. Sí, ellos dicen que ya. Muchachos, listo. es muy importante que asistan a los CIPAS de esta semana porque pues ahí vamos a poder hacer ejercicios puntuales, ¿cierto? No como en la web, pues que abordamos toda la temática, sino que nos podemos dedicar a 1 o 2 ejercicios donde podemos solucionar las dudas. Entonces, estén muy atentos a los CIPAS. Bueno. Entonces, chicos, les haremos en todo caso llegar el material que tenemos de apoyo con algunos otros ejercicios ya resueltos. Y la invitación es a que consulten el material que está en los 3 referentes bibliográficos que están allí, ya dentro de la guía, que yo creo que es muy concreto. Y si necesitan otros materiales de apoyo, pues también se los podemos hacer llegar. Más aquí lo importante es resolver que ustedes puedan en esta semana, como lo decía la profesora Claudia ahorita, empezar ya a realizar estos ejercicios porque el tiempo es muy corto. Creo que queda una semana de esta actividad hasta el 2 de julio y es muy corto el tiempo. Y esta semana entonces estaremos atentos a todas las observaciones. Yo le hago llegar esta presentación más la presentación de la profesora Claudia a quienes la requieran. Listo, Profesor, profe. Muchas gracias. bueno, profe. Dicen que con quién se pueden comunicar para otra explicación o si tienen dudas. Entonces, recuerden que tenemos los espacios con cada uno de los tutores, que es lo que yo les digo, cada tutor está publicando su horario de CIPAS o el horario de atención por los grupos. Recuerden que generalmente están por grupo de Teams, ya no estamos usando casi el Skype. Entonces, únanse a esos grupos de Teams para que puedan expresar esas dudas directamente al tutor y puedan pues participar también de las actividades. Los CIPAS los realizamos cada tutor con nuestros estudiantes, entonces deben estar atentos al cronograma de su respectivo tutor. No tenemos asistencia. ¿Cuándo es el otro CIPA? Lo que les digo depende de cada uno de los tutores. Revisen por favor el foro donde les llega y el correo donde les llegan las invitaciones. Las presentaciones se las vamos a hacer llegar aparte para que ustedes puedan tener acceso no solamente a la grabación de la web, sino a la presentación para los que dijeron que les interesaba. Y pues yo creería ya que con esto podemos iniciar, los que no han iniciado el desarrollo de la actividad, vamos avanzando y asistimos al CIPAS con la duda puntual, ¿cierto? De qué es lo que nos hace falta, dónde tenemos inconvenientes para que podamos avanzar en el desarrollo de la actividad. Yo creo que esto sería por hoy, muchachos. Muchísimas gracias, profe Alberto, muchísimas gracias. Voy entonces a dejar de grabar y muchos éxitos, muchachos, y feliz fin de semana. Listo, todo. Muy buen día para todos y recuerden, envíen al foro las dudas que tengan para írselas aclarando y de una vez va quedando el registro allí de la participación.